relación a la investigación sobre la desaparición de Fernando Villavicencio, en una audiencia que duró 2 días, la Fiscalía expuso las pruebas para vincular a Carlos A., alias El Invisible, como el autor inmediato del magnicidio que fue planificado desde la cárcel de Cotopaxi, donde alias Invisible se encontraba cumpliendo una pena por tráfico de armas, y a los otros 4 implicados como coautores y cómplices. Ninguno fue identificado como el autor intelectual del asesinato. Una de las pruebas principales de la Fiscalía es el testimonio anticipado de un testigo protegido, que dio detalles de cómo 2 presuntos líderes de la banda delictiva Los Lobos organizaron la logística un mes antes del atentado contra Villavicencio. La operación del crimen pasó a manos de El Invisible, que se encontraba recluido en Cotopaxi y que controlaba a sicarios colombianos. Uno de ellos, de 18 años, murió en el intercambio de detonantes, ese 9 de agosto. El Invisible se hizo cargo de cumplir con el objetivo de desaparecer a Villavicencio, luego de un intento fallido de acabar con su vida en otro mitin en la ciudad de Santo Domingo. Lo que cada vez queda más claro, según mi criterio, es que el gobierno del incompetente sabía de la intención de desaparecer a Villavicencio, al periodista Boscán y 2 oficiales más, pero no hicieron nada. Oficiales de medio rango de la Policía Nacional esperaban la orden de los generales a cargo para detener a los sicarios antes de que cometan la fechoría, pero nunca llegó esa orden. Entonces digo yo, ¿por qué no se investigan esos generales? ¿Por qué la Fiscalía no involucra en el caso Metástasis a la supuesta madrina Varela de este entramado de narcotráfico? Las últimas 24 horas nos han llenado de certezas donde antes solo había dudas en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Y las certezas son que sí, que se está haciendo lo posible por ir detrás de los que alaron el gatillo. Está bien, pero la cosa no puede terminar allí. Es que tenemos un testigo protegido que dice que planificó el asesinato de Villavicencio chupando y jalando coca con 2 generales de la República. ¿Siguen en servicio activo estos? Son preguntas hoy válidas. Es que tenemos información de las decenas de veces que el equipo de seguridad de Villavicencio hizo solicitudes para mejorar las condiciones de su precaria protección. Y el comandante general de la época ni siquiera los tomó en cuenta. Es que tenemos a partir de ayer la convicción, la certeza, la certidumbre de que no es que había internet en las cárceles porque los presos sacaban el teléfono y cogían la señal como cuando te paras en la montaña. No. El SNAI, es decir, el Estado, es decir, el gobierno de Lazo, le dio permiso a una operadora de internet para que vaya a la cárcel con un equipo de trabajadores, ponga un cablecito, unos routers y le ponga señal a los asesinos que utilizaron esas herramientas para planificar la muerte de Villavicencio desde la prisión. Es que hoy sabemos, porque lo he contado ya, que había un caso llamado Acrópolis que llevaba la unidad contra el tráfico interno de drogas y que esta unidad seguía a los sicarios de Villavicencio el día del asesinato y que pidieron autorización para detenerlos horas antes del asesinato y recibieron una negativa de un teniente coronel. Es que hoy sabemos que el Estado no es que falló, sino que colaboró de forma cómplice, ruin, miserable, deleznable, delincuencial, en una actitud casi criminal con el asesinato de Villavicencio. Si eso no se investiga, entonces aquí no hay justicia. Y sobre el mismo suceso lamentable de Villavicencio, el exministro de Gobierno, doctor José Serrano, manifiesta que esta desaparición no comienza ni termina con el llamamiento a juicio a los sicarios. No, él se mantiene que detrás de esa desaparición está la banda delincuencial Los Lobos. Además,
que todos estos sucesos están mezclados, conectados entre sí con el caso León de Troya, ya que desde la SNAI, que es un organismo dirigido directamente por un círculo íntimo del presidente, en ese momento por Diego Ordóñez y compañía, desde el SNAI, digo, les permitieron muchos excesos, lujos como Internet, por ejemplo, y por este motivo, por estas facilidades, podían organizar operativos, secuestros, desapariciones, etc. Está más claro que el agua, que la luz del mediodía, que desde el gobierno de Moreno y por supuesto de Lasso se instauró la narcopolítica, pero la única que no se da cuenta o no quiere hacer nada deliberadamente es la fiscal general Diana Salazar. El doctor Serrano, en la entrevista en Radio Pichincha, también se refirió a los ataques que está sufriendo el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para debilitar su gestión y que es producto de oportunismos, quizás para posteriormente cometer los mismos actos de corrupción que sucedieron en la administración de Guarderas. Ciudad además en la que mataron a Fernando Villavicencio, y que si nosotros nos podemos a ver al final, podría parecer que todos estos hechos y estos acontecimientos que pasan con el asesinato de Leandro Norero, con el caso Metástasis, con este caso ahora que se denomina Purga, etcétera, no tendrían ninguna conexión, pero al final nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta de que lo que hemos estado denunciando desde hace algún tiempo es real, es decir, una estructura corrupta de jueces, ¿no?, que están a la orden, que están a la orden de estos criminales, y que todavía hay mucha tela por cortar. Es decir, vamos a ver pues si los involucrados en el caso, algunos de los involucrados en el caso Metástasis, a su vez no tienen relación con el caso León de Troya, por ejemplo. Creo que eso es importante, porque no podemos dejar de lado el caso León de Troya. Y el propio asesinato de Fernando Villavicencio. El asesinato de Fernando Villavicencio no comienza ni termina con el llamamiento a juicio pues a los gatilleros, a los sicarios, a los gatilleros, y obviamente a algo que ya lo habíamos denunciado desde antes, ¿no?, que detrás de ese asesinato estaba la banda criminal de los Lobos, pero la banda criminal de los Lobos que no se queda en la llamada telefónica desde la cárcel, donde Lasso, ¿no?, que esto es importante destacar, donde Lasso y sus secuaces, ¿no?, Ordóñez y todos ellos, les permitieron tener internet permanente para planificar este crimen, el tráfico de drogas, obviamente, ¿no?, y a partir de ahí, obviamente, que ese tráfico de drogas también llene las arcas de algunos bancos, y específicamente el Banco de Guayaquil, que no está haciendo absolutamente nada. Ese es el pánico de León de Troya, de Lasso, ¿no es cierto? El pánico de León de Troya no es Luque. No es que Luque pueda ir a decir 4 o 5 cosas de 5 repartos de cargos con la mafia albanesa. No, el tema fundamental en León de Troya, ¿no es cierto?, sería efectivamente investigar y verificar dónde están los recursos económicos que alimentaban a la mafia albanesa y al cartel Jalisco Nueva Generación, con los Lobos, obviamente. Ojo, con los Lobos, Alexis. Esto es importante. Con los Lobos, porque los Lobos asesinaron a Villavicencio, y aquí hay un tema fundamental que no se ha mencionado, y es el hecho de que los policías que investigaron, que no se está teniendo en cuenta ya oficial y formalmente, que los policías que los policías que investigaron, los oficiales que investigaron el caso León de Troya, el 1 de abril del año 2003 denunciaron que la mafia albanesa iba a atentar contra la vida no eran amenazas de muerte, hay una fuente, hay varias fuentes que les informaron a estos oficiales que la mafia albanesa iba a atentar contra la vida de Fernando Villavicencio, Boscan y obviamente los 2 oficiales de la policía. Y no hicieron nada. No hicieron nada. Sí. Justamente el 9 de agosto, en donde entiendo recibe mensaje el comandante, entre otros altos oficiales de este grupo de policías, diciendo les estamos haciendo el seguimiento. ¿Qué hacemos? Les detenemos y nunca dan la orden. Sí, y esto lo que recibe básicamente, hay un capitán de antinarcóticos de microtráfico que mire, yo no sé si estos señores han dado la versión. ¿Por qué no fueron testigos fundamentales? Por ejemplo, el día de
en el proceso de instrucción fiscal, el capitán Castillo específicamente, y le voy a dar los nombres, porque aquí no podemos estar con este tema de las iniciales nada más, ¿no es cierto? Aquí definitivamente, mire, aquí hay dos oficiales, Yanio Castillo Lemos, ¿no? Es el oficial que estaba dando seguimiento a los gatilleros, a los sicarios de Villavicencio el día que asesinaron a Villavicencio el 9 de agosto, ¿no? Él llama a su superior, en este caso, que es el teniente coronel Marco Gamboa Silva, ¿no? Y le dice, estamos dando seguimiento, estamos listos para operar, estamos listos para detener a estos individuos. Uh-huh. Y resulta ser que el coronel Gamboa dice que no les detenga. Entonces, alguna explicación pues tiene que tener la familia de Villavicencio, alguna explicación tiene que tener el país, alguna explicación tiene que tener la justicia. ¿Para qué? Para que podamos entender y podamos por lo menos comprender o ratificar que efectivamente, en este caso, hay miembros de la policía que estuvieron involucrados directamente en el asesinato también de Villavicencio. En otro tema, el gobierno de Ecuador pidió el pasado viernes a la Embajada Mexicana en Quito autorizar que la policía ingrese a su sede a capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto. Acusación falsa, ya que se construyeron obras para la reactivación económica de la provincia, pero como la justicia en Ecuador es a la carta, según conveniencia del status quo, se arman estos juicios truchos. La Cancillería, por su lado, ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de apresar al ex vicepresidente Glass. Señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta en la red social X. Juristas nacionales y extranjeros coinciden que, como ya es costumbre en la señora Gabriela Sommerfield, hace el ridículo porque parecería que no tiene conocimiento que la embajada es territorio de México en este caso y que es absurda su petición. De verdad creo que el subconsciente a quienes hicieron este pedido les traicionó, porque como en Ecuador están acostumbrados a saltarse a la torera normas, leyes, interpretar el Código Penal a su manera, pues creen que a nivel internacional va a suceder igual. En este caso de Glass, en la embajada, queda evidenciada la ignorancia, abuso y desvergüenza. Vamos con información de última hora. El gobierno de México no va a permitir que la fuerza pública ecuatoriana entre a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Ismenia Solórzano permanece en los exteriores de esta delegación diplomática y nos amplía la información. Compañera, muy buenas tardes. Así es, Carlos, nos volvemos a enlazar 13 horas con 47 minutos y de última hora se da a conocer que el gobierno de México no permitirá que el Ecuador ingrese a la Embajada de México mediante la fuerza pública como se había solicitado desde las autoridades para poder detener al ex vicepresidente Jorge Glass y con ello pues continuar con las investigaciones por el caso que se le investiga, reconstrucción de Manabí por el presunto peculado. A esta hora de la tarde podemos ver cómo continúa en los exteriores, pues custodiada por uniformados de la Policía Nacional. Y es que estas declaraciones se había dado en una radio de México por parte de la canciller mexicana Alicia Bárcena, quien ha dicho que en efecto no se permitirá que el Ecuador entre a la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, porque hacerlo sentaría un precedente y violaría la inmunidad diplomática, es lo que precisamente ha mencionado la funcionaria. Y es que recordemos que en el documento de las últimas horas que ha emitido la Cancillería de Ecuador, le pidió a la embajadora de México, Raquel Ferur, su conocimiento para que las fuerzas del orden que dependen del Ministerio del Interior ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura de Jorge David Glass Espinel. Recordemos que antes de realizar esta petición, Carlos, amigos televidentes, la ministra de Relaciones
Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ya habría anticipado semanas atrás que en caso que México le conceda el asilo político al gobierno de Daniel Noboa, no le otorgaría el salvoconducto para que Glass saliera del país sin ser detenido. Ahora lo que han mencionado las autoridades es que están analizando la solicitud para ver si le conceden o no el asilo político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Carlos, amigos televidentes, recalcamos la información de última hora, es que México no permitirá que Ecuador mediante la fuerza pública ingrese precisamente a esta sede diplomática de la Embajada de México acá en la capital, ubicada en la 6 de diciembre, para pues que lo puedan detener. Es lo que podemos informarles hasta esta hora de la tarde. Regreso a estudio. Gracias a todos por acompañarme un día más. Feliz inicio de semana. Seguimos mañana.